¿Qué más? ¿Cómo estamos? No escuché nada. ¿Cómo estamos? Bueno, yo creo que estamos muy bien y estamos muy bendecidos porque Dios nos regaló la gracia de podernos reunir, de podernos congregar hoy en este lugar para crecer, para recordar que nosotros debemos desarrollar muchas virtudes en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder configurarnos todos los días con Cristo. Pedro ahorita hacía una pequeña presentación. Yo soy colombiano, trabajo, hace 9 años soy sacerdote y trabajo allí en Cali, en una parroquia que se llama Señor de los Milagros, y él decía que soy miembro de una familia demasiado numerosa, somos 23 hijos, un papá muy valiente, muy fuerte, engendró 25 hijos, somos varios religiosos dentro de casa, una familia bastante espiritual. Yo soy de Antioquia, de Medellín, especialmente del pueblo de Barbosa, que está dentro del área metropolitana, y esta área de Colombia, que se llama Antioquia, ese departamento, es un departamento que se caracteriza porque las familias son demasiado numerosas, no tanto como la nuestra, pero sí la gente allá antes tenía 18, 16, 17 y mi papá quería mostrar que él era muy valiente y tuvo 23. Entonces, eh, hoy los voy a acompañar con esta pequeña reflexión, los voy a acompañar con la reflexión: qué virtudes tengo que desarrollar para enfocarme como cristiano, como hermano de Cristo. Pero para yo poder desarrollar, para poder conocer y descubrir todas esas virtudes, primero tengo que entender, que comprender qué es una virtud. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1833, nos da la definición de una virtud y nos dice que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Dice que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Y créanme que hoy pueden pasar aquí muchas cosas bonitas, pueden pasar cosas hermosas y maravillosas, pero todo depende de la disposición que nosotros traigamos, de la disposición que ustedes y yo tengamos para que este tiempo de recogimiento, este tiempo de gracia, sea muy bendecido para nosotros. ¿Qué nos está diciendo? Y yo creo que se abrió ese tiempo de conferencia, se abrió con una ponencia como estas, que creo que es fundamental para que nosotros nos demos cuenta que nos debemos disponer. Entonces, si la virtud es la disposición, hoy, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disponer realmente el corazón. Dios siempre quiere obrar en el hombre. Dios quiere obrar en todos nosotros, y lo único que Él nos pide para obrar es disposición. Dios a nosotros jamás nos pide otra cosa que la disposición. Si ustedes y yo nos disponemos, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces, qué bueno que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida para que este tiempo que vamos a compartir realmente sea de mucha bendición, de crecimiento espiritual para nosotros. Pero también dice en el 1834 que las virtudes son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos. Las virtudes son las que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Entonces es muy bonito ver que realmente nosotros somos movidos por eso. A nosotros, ¿qué nos mueven? Las virtudes. Nos mueven a nosotros estas gracias que nos ayudan a permanecer en Él. Filipenses 4:8 nos dice: ¿cuánto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable? Todo cuanto sea virtud, nos dice Filipenses, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso es tenido en cuenta. Entonces, qué bonito, porque vemos que desde la Sagrada Escritura vemos que realmente la virtud es esa disposición que nosotros debemos prestar. ¿Para qué? Para que Dios haga en nuestra vida todo aquello que Él realiza.
Dios siempre hace lo que Él necesita, siempre obra de la manera que Él necesita. Pedro les decía ahorita, había una disposición y todo se organizó y había otro conferencista. Me llaman el martes en la noche, el miércoles, padre, usted nos puede acompañar. Yo venía de Colombia ayer para acá porque tengo unos compromisos. Y yo me dijo, si Dios lo dispuso así, así será. Entonces espéreme en Allenton que allá estaré con ustedes acompañándolos. Entonces mire, solamente cuando hay disposición, realmente Dios puede orar. Entonces nosotros podemos programar muchas cosas, pero las cosas se dan realmente de acuerdo a la disposición que todos nosotros prestemos para que las cosas funcionen de esa manera. Es muy bonito acercarnos también a la figura de los santos, no solamente desde la Sagrada Escritura, sino que nosotros podemos ver que también los santos se convierten en un testimonio para nuestra vida y tienen cosas demasiado ejemplares. Nos dice San Gregorio de Niza que el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. ¿Cuál es el objetivo de una vida llena de virtudes? Poder llegar a ser realmente semejantes a Dios. ¿Y cómo somos semejantes a Dios? Recuerde ¿qué nos dice el libro del Génesis? Dios creó al hombre. ¿Lo creó cómo? A imagen y semejanza. Entonces, si ustedes y yo somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vivir como Él lo manda, desarrollar todas esas virtudes en obediencia a nuestro Creador. Y yo creo que eso es una cosa demasiado especial. Así pues, un cristiano debe aspirar a vivir con todas las virtudes que le ayudarán a recorrer el camino de la vida. Debe saber que las virtudes morales crecen mediante la educación, mediante los actos que nosotros con esfuerzo todos los días perseverando vamos logrando. Y no se nos puede olvidar que realmente ustedes y yo podemos desarrollar virtudes cuando caminamos de la mano de Dios. Si el hombre camina de manera aislada, si el hombre no camina con Dios, no puede desarrollar las virtudes en su caminar. Solamente el hombre que camina de la mano de Dios puede desarrollar esas grandes virtudes. Creo que hay muchísimas virtudes que nos pueden ayudar a ejercitar o a tener esa vida de unión con Cristo, pero vamos a mencionar algunas. Y finalmente haremos como la conclusión de cuál es la virtud primordial y principal. La primera virtud cristiana es que ustedes y yo nos demos cuenta que Jesucristo fue el maestro de todas las virtudes. En Jesucristo se contienen absolutamente todas las virtudes. Él es el maestro de todas las virtudes y como maestro yo debo caminar como Él me enseñó, como Él me indicó, como Él nos recomendó. Segundo, el amor cristiano es un reflejo del trinitario y tenemos que ver que el amor trinitario que es esa unión del Padre, del Hijo y del Espíritu y que jamás ellos están separados, donde está uno está el otro y ellos que buscan el bien de las almas. Entonces el amor cristiano, el amor de nosotros debe ser un amor de esa forma. Pero yo creo que hoy en el mundo nosotros hemos tergiversado el amor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reducido algo que es totalmente poderoso, que es totalmente grandioso como el amor. Nosotros lo hemos reducido a cosas a veces tan distintas como sexo, porque pensamos que la muestra del amor es el sexo. O sea, hemos reducido y vemos que realmente la gracia, la fuerza del amor es una cosa tan grandiosa, es tan hermosa que es empezar a construir, es empezar a vivir, es empezar a desarrollar todas esas cosas bonitas que nos llevan a mostrar y reflejar que realmente Dios permanece en nuestra vida.
hay una cosa que nos puede ayudar a desarrollar esa virtud de estar unido a Cristo y a la fidelidad a los mandamientos, que son la expresión del amor a Dios y al prójimo. Entonces me tengo que dar cuenta, primero, que Jesucristo es mi maestro y que yo debo seguir sus pisadas, haciendo justamente todo lo que a Dios Padre le agrada, que debo desarrollar la gracia del amor, pero un amor que no sea egoísta, un amor que no tenga tanta contaminación. Mire, nosotros los seres humanos somos tan egoístas, incluso en el amor. Yo me enamoro de una persona. Y mientras la persona está muy contenta y me hace feliz y yo le llamo, hey, vamos a salir a cine, sí, vamos a cine, hey, vamos a salir a comer, sí, vamos a comer, hey, vamos a hacer esto, sí, vamos. Cuando la persona empieza a decirme que no, y entonces me dice que no un día, después otro día me dice que no, otro día me dice que no, yo finalmente me termino cansando y le digo, ay, no, ¿sabe qué? Yo veo que las cosas no están funcionando, entonces más bien es que dejemos aquí y sigamos. Entonces, mire, hay un egoísmo hasta en el amor, porque yo busco amarme a través de la otra persona. Cuando yo amo de verdad, yo construyo con ella, yo doy, yo trabajo, yo lucho, pero muchas veces nosotros nos amamos a través de los demás. Entonces, qué bonito desarrollar realmente esa virtud de ese amor que no sea egoísta, que no sea dañino, sino que sea un amor que nos lleve a nosotros a vivir en esa libertad y en esa entrega, en esa fidelidad también, no solamente a este amor, sino en esa fidelidad a ese Dios que nos ama y que nos concede todo lo que nosotros necesitamos para ser felices. También otra cosa que nos ayuda a desarrollar esas virtudes es el cumplimiento de la voluntad de Dios, que es un valor excelente. Qué bueno que nosotros aprendamos. Yo creo que hubieron o se vinieron muchos problemas en el mundo, en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a caminar sin Dios. Cuando empezó la familia a desintegrarse, cuando nosotros empezamos a sacar a Dios del hogar. Cuando empezó la humanidad a perder sentido, cuando a Dios se sacó de las universidades, de las escuelas y de todas partes. Cuando Dios salió del corazón de los humanos, porque empezamos a vivir realmente como nos parece o como nos da la bendita voluntad, entonces empezaron las crisis en la vida. Y entonces usted todos los días, uno como sacerdote, todos los días está escuchando gente que le perdió sentido a la vida, personas que viven deprimidas, personas que viven tristes, que viven aburridas, que viven cansadas. Y hay una enfermedad muy, muy fuerte y que ahora está padeciendo mucha parte de la humanidad, y es la bendita depresión. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, nosotros somos campesinos, yo crecí en el campo, y yo recuerdo que nunca la gente necesitaba de psicólogos. ¿Quiénes eran los psicólogos de antes? Los papás, que sabían educar muy bien a sus hijos. Eran fuertes. Mi papá era muy fuerte. Era muy fuerte no porque engendró 23 hijos. Era muy fuerte porque él nos enseñó a nosotros los valores. Y él nos enseñó que ninguno nos debíamos perder. Él nos enseñó a trabajar. Él nos enseñó la honradez, nos enseñó muchas cosas. Y era un papá fuerte. Y nosotros nunca necesitamos de psicólogo porque él nos enseñaba todo. Entonces hoy hay una situación muy, muy compleja y la mayoría de la gente entra en depresión, en depresiones, en muchas cosas. Y yo creo que la depresión se da precisamente porque nosotros no hemos desarrollado realmente a Dios en nuestra vida. Porque con Dios nosotros lo podemos tener absolutamente todo. Nosotros veíamos durante a mí me encantan las lecturas que nos están acompañando durante este tiempo. Han sido muy bonitas. Por ejemplo, la figura de Zaqueo. Es una figura que me encanta y que amo dentro de la Sagrada Escritura, esa virtud tan grande de desprendimiento, porque eso es una virtud, el poder desprenderme de algo. Recordemos que Zaqueo, ¿qué había hecho? Zaqueo toda la santa vida
había trabajado, el jefe de los publicanos trabajó muy fuerte para construir una economía que le diera seguridad. Él construyó todo su mundo material y él luchó para construir su mundo material. Pero cuando él tiene la gracia del encuentro con el Salvador, con el maestro de las virtudes que es Jesús, cuando él se encuentra con ese maestro de las virtudes, ¿qué pasa? Llega, Zaqueo es mirado con toda la ternura y con todo el amor. ¿Cómo miraba la gente antes a Zaqueo? Lo miraba señalándolo, miraban que él era un impostor, que él era no sé qué, no sé cuántas, pero pasó uno que lo miró como nadie lo había mirado. Lo miró con amor, con ternura. ¿Y qué hizo? Que Zaqueo desarrollara la gran virtud del desprendimiento. ¿Y qué hizo Zaqueo cuando Jesús llega a su vida? Le dice: Señor, todo lo que él había luchado, se había matado para construir su economía. Mire que en un momento, todo eso pasó a un segundo plano, porque le dice al Señor: todo lo que yo he construido, todo lo que tengo, lo voy a vender, la mitad se lo voy a dar a los pobres, y si de alguna persona me ha aprovechado, lo voy a devolver 4 veces, restituye. O sea que él pierde absolutamente todo, él lo entrega todo, porque él ve que hay una sola cosa que es fundamental en la vida, que hay una cosa que es especial, y que es estar caminando con el maestro. Y yo creo que esa virtud de Zaqueo es demasiado especial, es demasiado bella, es demasiado noble el descubrir realmente que caminando con ese maestro de virtudes, realmente nosotros descubrimos el sentido verdadero de la existencia, el sentido verdadero de la vida. Entonces, solamente caminando en la presencia de ese maestro de virtudes de Jesús, ustedes y yo podemos realmente atesorar, desarrollar esas grandes virtudes que son demasiado especiales. ¿Qué virtudes podemos destacar nosotros en Jesús que nos pueden ayudar a desarrollar las virtudes en nuestra propia vida? El amor a los amigos. Jesús, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 5, que Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. O sea, Jesús desarrollaba una capacidad de amor, y no solamente amaba a los amigos. Jesús, ¿a quién más amaba? A todos los que sufrían, a los que encontraba en el camino, que hacía con todos los que encontraba, que ni siquiera muchas veces salían a pedirle, sino que Jesús simplemente los miraba. Miró al de la mano paralizada, miró a los leprosos, miró a la hemorroísa, miró a la samaritana. Él los miraba a todos, y los miraba con ese amor, y era amigo de todos, amigo de pecadores, amigo de enfermos, amigo de nosotros. Entonces, esas son unas virtudes demasiado poderosas de Jesús. La humildad ante sus discípulos. Tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Nos muestra que Él ha venido a dar su vida por nosotros. Esa humildad, esa sencillez ante sus discípulos, donde Él se muestra tan humilde, donde Él manifiesta y muestra no solamente con palabras. Mire, nosotros estamos acostumbrados muchas veces a hablar demasiado. Hablamos mucho, hablamos demasiado, hablamos muchísimo, pero cuando vamos a la práctica, ¿qué encontramos? Y yo creo que hay unas figuras que en la Sagrada Escritura, por ejemplo, ¿quién no habló? José habló muy poquito en la Sagrada Escritura, y es un hombre totalmente grandioso por su testimonio de vida. María solamente, única y exclusivamente habló 6 veces. María solo habló 6 veces en el Evangelio. Usted se va, ¿cuántas veces habló María en el Evangelio? 6 veces. Y mire todas las cosas que esa mujer, que solamente habló 6 veces,
ha hecho en la humanidad entera. Entonces muchas veces no son las palabras, ¿son qué? Las acciones, son los comportamientos, son las obras. Hace muchos años, no sé, yo creo que era 2012 más o menos, 2011, más o menos entre 2011 y 2012, algo que me tocó muy, muy profundamente en cuanto a esta situación de obras es que yo vivía en Medellín y estudiaba ahí en Medellín y yo me fui para mi casa y yo siempre iba los diciembres a mi casa y hacía los pesebres en todas las casas de mis hermanos. Entonces me iba y hacía el pesebre en una parte, en un día hacía 2, 3 pesebres. Entonces empecé por el hermano que vivía en la parte más baja. Entonces le dije a mi mami que viniera y amanecíamos ahí, hacíamos el pesebre y luego seguíamos para la casa y subíamos caminando. Entonces nosotros teníamos una tierrita. Cuando yo tenía un año, papá vendió esa tierra a un primo de nosotros y nos mudamos a la casa paterna de ahora. Yo tenía un año, pero me acuerdo, tengo recuerdos desde que tenía un año, porque pasaron algunos episodios que le llevan a uno a tener memoria. O sea, solamente uno tiene memoria de hechos o acontecimientos que fueron fuertes en la vida de uno. Entonces recuerdo que terminamos ese pesebre en la noche, amanecimos ahí y empezamos a caminar, pasamos por la casa que era nuestra hace muchos años y allá no vive nadie, y hay unos cultivos de mangos, o sea, hay unos mangos que eso tiene los años, pero son árboles que son muy fructíferos y todavía dan frutos, y son unos mangos muy deliciosos porque son criollos. Y yo le dije, mami, mira, todo ese montón de mangos ahí, las vacas se estaban comiendo esos mangos. Yo le dije, ay, venga, cojamos y llevemos, cogimos y llevamos de esos mangos. Llegamos donde una hermana y nos quedamos ahí para hacer el pesebre ahí y luego seguir para casa. Cuando baja la vecina de mi hermana a la casa y ve esos mangos, entonces mi hermana le comparte y le dice, ay, no, son de allá del morro. Al otro día la señora manda al hijo para que vaya al morro a coger unos mangos allá de ese morro. Entonces mi hermana le dice, ay, usted mandó a su hijo, pero eso no se debe hacer. Y la señora le dice así muy sabiamente, si su hermano que va a ser sacerdote hace eso, porque mi hijo no lo podía hacer. Entonces mire, el testimonio, y eso me marcó, porque eran unos simples mangos, pero la gente siempre está mirando lo que nosotros hacemos. Y créanme que muchas personas, el único evangelio que van a leer en su vida, el único evangelio que muchas personas leerán en su vida, es la vida de los demás. El único evangelio que muchas personas van a leer en la vida es la vida de los demás. Y si nosotros no obramos correctamente en cosas a veces que son tan sencillas, nosotros tenemos mirar muy bien de qué manera estamos viviendo, porque los demás siempre están mirando. Ah, no, es que si eso lo hizo el misionero, si eso lo hizo el lector, si eso lo hizo la monjita, si eso lo hizo el cura, ¿por qué yo no? Entonces mire cómo tenemos que empezar a desarrollar esas grandes virtudes que nos lleven a orar de una manera que los demás cuando nos miren realmente puedan crecer. Y por eso les decía que Jesús es el maestro de todas las virtudes, porque ¿qué es lo que hace Jesús? Permite que los demás crezcan. Él es un ser totalmente humilde, que permite que sus discípulos crezcan, que sus apóstoles crezcan. En Él no hay, en ningún momento, en Jesús no hay esa situación de egoísmo, el que quiere que todos alcancemos esa gracia. Jesús, ¿qué hace? Perdonar a los que los crucifican. Llegados al lugar de la calavera, le crucificaron allí, a él, a los malhechores, a uno a la derecha, a otro a la izquierda. Jesús, ¿qué era lo que decía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Evangelio de Lucas 23, 33, 34. Jesús siempre perdonó a todos aquellos que le hacían daño. Hay una acción muy especial de Jesús que nosotros muchas veces tenemos
olvidada o que nosotros no recordamos, y es una acción milagrosa y es la última acción milagrosa de Jesús en ese perdón, de poner nuevamente en el sitio la oreja de Malco. Él iba a ser agredido, iba a vivir esa pasión que él ya sabía y él podía defenderse. Y él nos muestra que el perdón real radica cuando soy capaz de hacerle un bien a mi agresor. ¿Qué hace Jesús? Hace ese milagro grandioso de poner nuevamente esa oreja en su sitio. Entonces yo creo que es una experiencia demasiado especial. O sea, esas virtudes de Jesús nos ayudan a engrandecer nuestra vida y a desarrollar esas virtudes que tenemos que vivir para poder alcanzar esas gracias de ese Dios. Otra de las virtudes que vemos en Jesús es la compasión por la mansedumbre. Al ver a la muchedumbre sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos, estaban como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Al desembarcar él ve que la gente lo necesita y aunque él esté cansado, aunque él quiera descansar, inmediatamente él sale a servirlos. Él tiene esa compasión, ese amor tan profundo, la delicadeza por los niños. Jesús dice en Mateo 19:14, deje que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Entonces son cosas muy bellas, muy especiales, que nos ayudan realmente a descubrir que en el desarrollo de esas virtudes desde Jesús podemos realmente ser auténticos humanos que caminamos en la presencia de ese Jesús. El auténtico amor cristiano es un reflejo del mismo amor de ese Jesús que vino a dar y a entregar su vida por nosotros. Entonces, qué bonito que hoy le pidamos al Señor que nos ayude a descubrir esas grandes virtudes que realmente nos ayudan a permanecer en esa presencia con Él. Pero yo creo que hay una virtud que es demasiado especial, demasiado bella, y creo que es la que hoy nosotros debemos desarrollar realmente, y es esa filiación divina. O sea, esa filiación con ese Dios que nos ama profundamente, esa filiación con ese Dios que vino y entregó su vida por nosotros. Y creo que realmente lo único que nos ayuda a nosotros a desarrollar realmente las virtudes en la vida, o esa virtud, es caminar en esa gracia de ese Jesús que hizo tantas obras y que nos ama de una manera tan especial y que siempre nos va a ayudar. Yo creo que la virtud más grande es esa filiación, y esa filiación ustedes y yo la recibimos en el bautismo. Esa filiación divina la recibimos en el bautismo cuando a nosotros el Señor nos hace sus hijos. Pero es que empezamos a caminar y a nosotros se nos olvida, primero, que somos imagen y que somos semejanza de Dios. Nosotros se nos olvida y por eso perdemos muchas veces el horizonte, porque empezamos a caminar y se nos empieza a olvidar que somos esa semejanza divina, que somos esa semejanza de ese Dios. Y creo que ahí radican muchos de los males que la humanidad ahorita padece, y es olvidar realmente que somos imagen y que somos semejanzas de ese Dios que es tan bondadoso y que es tan misericordioso. Entonces, qué bueno que hoy le pidamos al Señor que nos ayude realmente a descubrir que Él tiene esas grandes virtudes para nosotros, que Él viene para que ustedes y yo desarrollemos esas virtudes en nuestra vida y realmente podamos
desarrollando esas virtudes en nosotros, crecer en el amor a ese Dios que es totalmente bondadoso con la humanidad entera y que siempre nos va a regalar la gracia de ser esos guerreros por Cristo. Yo creo que solamente alcanzamos la gracia de ser guerreros cuando podemos descubrir realmente esa gracia de caminar con Él. Entonces, que hoy ustedes y yo descubramos que realmente las virtudes más grandes que podemos desarrollar en la vida es esa filiación divina con ese Dios que nos dio la existencia, que nos dio la vida, que camina a nuestro lado, que siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, Él sale a nuestro paso para levantarnos y para ayudarnos. Que Él nos ayude a descubrir que es en esa dignidad de hijos suyos que podemos obtener absolutamente todo. Que Él nos lleve a descubrir que realmente cuando reconocemos que somos creación de Él, que nosotros vinimos aquí a descubrir realmente que somos sus hijos. Mire, nosotros vivimos aquí, construimos muchas cosas, pero muchas veces no edificamos lo que realmente tenemos que edificar. Construimos muchos edificios, construimos muchas vías, construimos muchas cosas, pero no construimos nuestra propia vida. Y yo creo que es muy bonito poder construir nuestra existencia, nuestra vida, porque finalmente ustedes y yo nos vamos de aquí y muchas veces creo que hay personas que han venido, han pasado por la vida y nunca nadie se acuerda de ellas. Así como vinieron, se fueron y nadie las recuerda. Y yo creo que es una cosa muy triste que vengamos a la vida, que estemos aquí y que no hayamos contagiado absolutamente a nadie, que no hayamos hecho nada extraordinario en la vida de los demás. Hay una cosa, y creo que a los sacerdotes nos parece bonito. Yo he celebrado misas de personas que murieron hace 50 y 60 años y la gente todavía las recuerda porque fueron personas que fueron ejemplares en sus virtudes, porque desarrollaron realmente una vida virtuosa y se quedaron en el corazón y en la vida de los demás. Como hay personas que mueren y no dejaron nada, no dejaron sino cosas materiales. Hay personas que mueren. Hace 15 días celebraba un momento de oración con los niños de un colegio de mi parroquia, y diagonal hay un colegio. Un niño de 14 años lo mataron. Me pidieron que vaya, acompañe un momentico el salón a esos niños de los compañeritos que estaban muy mal. Entonces le dije que vayan y los traigan a la capilla y se vino todo el colegio. Hicimos un momento de oración increíble donde ellos descubrieron que realmente nosotros a veces nos vamos de aquí, o sea, muchas personas se van de aquí de la tierra siendo niñas, pero dejan un ejemplo increíble. Este jovencito era jefe de la parte deportiva, tenía muchos sueños, tenía tantas cosas bonitas y se fue siendo un niño, se fue a la presencia de Dios, pero dejó una huella imborrable en los demás. Yo creo que cuando uno desarrolla las virtudes, aunque usted iba 10, 15, 20 años, pero si desarrolla virtudes, porque uno desarrolla virtudes desde niños. Desde niño uno desarrolla virtudes. En estos días estaba cenando con una familia y me contaban la experiencia de una señora que tenía a su esposo, pero ella y su esposo no llevaban una vida como muy virtuosa, o sea, tenían muchos problemas. Entonces la señora tiene una niña de 8 meses y le empezó a hablar de su esposo a la amiga, y la niña de 8 meses le tapaba la boca a la mamá y le decía que no hablara, y era una niña de 8 meses. Entonces, mire, los niños de ahorita son totalmente despiertos, entonces podemos desarrollar virtudes desde niños.
hasta las personas adultas. Ay, no, yo ya no puedo desarrollar virtudes porque soy una persona totalmente adulta. No, todos los días la vida es una escuela y ustedes y yo todos los días estamos en un aprendizaje porque todos los días aprendemos cosas nuevas. Todos los días el hombre aprende cosas nuevas. Todos los días nosotros nos encontramos con personas que nos enseñan, con su forma de vida nos enseñan, nos transmiten cosas. Entonces no solamente las virtudes las desarrollan las personas grandes, las personas jóvenes, también los niños. Mira, esos niños de ahorita son totalmente entendidos. La señora me dijo, otra me había contado que esa niña era así, pero yo no quería comprobar y entonces invité a mi amiga con la niña y ella empezó a hacer esto y descubrí que realmente eso era cierto. Entonces hay cosas que realmente nosotros desarrollamos a través de nuestra vida, de nuestra experiencia de vida. Entonces creo que es una forma de nosotros entender y comprender realmente el sentido de la existencia. Yo creo que desarrollar virtudes en la existencia, en la vida, desarrollar esas virtudes en nuestro interior que nos asemejen, realmente nos llevan a unirnos a Cristo, es descubrir que somos hijos de Dios. Y yo creo que podemos concluir con esta partecita, este primer momento, con esa filiación de hijos de Dios. Cuando ustedes y yo nos creemos, nos sentimos y no sabemos, hijos de Dios, sabemos que debemos caminar como Él nos lo pide, como Él nos lo dejó escrito, como Él desea. Y entender y comprender que Dios no quiere que seamos infelices. Dios que lo que quiere es la plenitud del hombre. Dios que lo que quiere es la plenitud de todos los seres humanos. Él quiere que seamos felices. Pero nosotros no queremos ser felices. Porque creemos que la felicidad se da cuando yo empiezo a vivir todo lo que a mí me gusta y me encanta y me parece. Y no todo lo que a mí yo creo que me hace feliz, realmente lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos libres, por eso liberó a muchos. Dios quiere que nosotros no solamente seamos libres, sino que seamos dichosos y seamos felices. Y la felicidad de nosotros se construye desde esa unión y esa filiación con ese Dios que nos dio la existencia, que nos dio la vida y que nos hace felices. Mire, muchas personas construyen en su vida y piensan que van a realmente a ser felices construyendo muchas cosas. Y yo he escuchado muchas personas que le dicen a uno, padre, yo voy a ser feliz cuando yo tenga una casa. Yo voy a ser feliz cuando me pensione, cuando me jubile. ¿Cuántas personas se jubilan y son totalmente infelices porque están enfermas y no tienen la forma de ser felices? Tienen plata porque ellos se mataron y construyeron y pensaron que de esa manera iban a ser felices, pero llegan a la pensión, ya no pueden salir a pasear porque están enfermos. No pueden eso. El año pasado una persona se pensionó y al mes falleció. Entonces, mire, nosotros pensamos que la felicidad nos la va a dar realmente construir aquí en la tierra. Vamos a ser felices cuando tengo un carro y yo tengo el carro y ya no quiero este carro que tenía, sino que yo ya quiero otro. Voy a ser feliz cuando tenga el iPhone 12, cuando tenga el iPhone 13 y llega el iPhone 14 y yo ya no quiero, entonces ya no soy feliz. Así somos los seres humanos. Somos seres totalmente complejos, somos seres totalmente insatisfechos. En julio estábamos agitados y estábamos cansados porque había muchísimo calor. En noviembre estamos apagados y estamos tristes y estamos aburridos porque se anochece a las 4 de la tarde. Y en julio queríamos que hubiera un poco de
de fresco. Y en noviembre queremos que haya calor. Somos seres totalmente incomprensibles. No estamos contentos con nada. ¿Qué nos hace felices a nosotros? ¿Qué es lo que lo hace feliz a usted? ¿Qué me hace feliz a mí? O sea, nosotros tenemos que pensar realmente la vida. ¿Qué me hace feliz? ¿Para qué vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando yo me descubro, cuando yo me conozco, cuando yo me acepto, cuando yo descubro que soy creación de Dios y empiezo esa filiación como hijo suyo en virtud de mi bautismo, yo creo que ahí radica realmente la plenitud del ser humano. Y entonces yo voy a ser feliz. Si llueve, voy a ser feliz. Si hace frío, hay cosas que realmente a uno le impactan. Yo anoche que estaba acompañando la perseverancia de un grupo acá en Allenton, les contaba un testimonio de un señor muy especial que yo conocí cuando yo era niño. Vivíamos arrendando, mi hermana y el esposo arrendaban un apartamento y yo vivía con ellos, iba por temporadas y estaba con ellos y lo conocí hace muchos años, una persona muy virtuosa, la verdad, el señor muy honesto, muy trabajador, de esos guerreros de la vida. Le dio cáncer hace algún tiempo y la semana pasada mi hermana me dice, mira que fui donde esa personita y es una cosa tan terrible. O sea, el médico ya le dijo que tiene solamente un mes de vida. Ya le decretaron, en diciembre usted se muere. Porque así me dijo mi hermana, imagínate que el médico le dijo que en diciembre moría. Si a usted le dijeran que usted se muere en diciembre, ¿usted cómo se pone? ¿Cómo se pondría usted cuando le dijeran que usted en diciembre se muere? O sea, ¿cómo nos pondríamos nosotros? Donde nos dieran una noticia que tenemos una enfermedad y que es muy grave y que es una enfermedad eh, mortal y que nos va a llevar en términos de días. Eso le dijo el médico. Y mi hermana vino asombrada porque ella me dice, ay no, es el hombre más feliz que yo he podido ver en la vida. Un hombre dichoso y un hombre alegre, y era una persona que tenía un edificio con apartamentos y su enfermedad se comió todo ese edificio. Nosotros pagamos arriendo allá. La enfermedad se comió todo ese edificio, se lo comió la enfermedad. Ahorita vive de la caridad. Vive de la caridad, no tiene nada, pero él descubrió que hay un ser que lo hace pleno y que lo hace feliz. Y que ese ser es el dueño de la existencia y de la vida. Y él es feliz. Y mi hermana me dice, vea, yo estoy asombrada porque nunca he visto una persona que sabe que se va a morir y es completamente feliz. Por eso yo les preguntaba, si usted supiera que se muere mañana, ¿cómo estaría hoy? Entonces, ¿sabe por qué nosotros tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no hemos desarrollado la virtud de la confianza en Dios. Y de que nos demos cuenta que esa filiación divina, que ustedes y yo, ¿a quién le pertenecemos? Ustedes y yo le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Ustedes y yo le pertenecemos a ese Dios que nos dio la vida, que nos dio la existencia, a ese Dios que nos creó en ese amor. Ustedes y yo le pertenecemos a ese Dios. Yo creo que es una experiencia muy bonita. Yo les invito para que 2 minutitos solamente le oremos al Señor para que nos ayude a desarrollar esas virtudes. Yo les invito para que cerremos un momentico nuestros ojos. Solamente vamos a estar 2 minutos en oración. Y qué bueno que estos 2 minutos se conviertan en un tiempo de real bendición en nuestra existencia. Este último testimonio de este hombre
realmente termina tocando el corazón de aquellos que lo conocen, y desarrollar hoy la virtud de la confianza, de la entrega, de esa filiación divina con ese Dios, nos puede llevar realmente a la plenitud. Yo les invito para que hoy que sacamos este tiempo, que dispusimos de este momento para estar aquí, tomemos conciencia de que somos humanos y que los humanos somos finitos, que los humanos nos vamos, que los humanos morimos y que tenemos que construir desde las virtudes, pero especialmente desde esa virtud de estar unido a Dios. Señor, Tú nos creaste en ese amor tan puro y tan poderoso. Tú nos creaste en ese amor sublime. Yo te pido que cada uno de estos varones que Tú trajiste en este día, en este sábado, a este lugar para instruirlos, ellos descubran, Señor, que lo único que realmente puede planificar la existencia, la vida, se llamas Tú. Por eso yo te pido, Señor, que en esta mañana pases derramando poder, bendición y bienestar sobre cada uno de los que estamos aquí. Tú los trajiste, Señor, en esta mañana a este lugar para enriquecerlos sin medida con todas Tus gracias, pero especialmente para que ellos descubran que es en su existencia, descubriéndote a Ti en su caminar, que pueden alcanzar la bendición. Yo hoy te pido para estos varones bendición, Señor, que este día se convierta en un día grandioso, porque sus vidas recobran ese sentido. Señor, Tú conoces las preocupaciones, todas aquellas cosas que en este momento quienes estamos aquí estamos atravesando, viviendo. Que sea el momento para despojarnos de todo eso, porque estamos caminando contigo y estamos desarrollando la virtud de la unidad en ese amor divino y filial contigo, que eres nuestro creador y eres el Dios que nos hizo en ese amor infinito. Permite que, descubriéndonos hijos, podamos caminar en Tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.